La lección de esta semana lleva un título bastante sugestivo: ¿Cómo vencer el pecado? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Será posible vencer al pecado? ¿Cuál es su experiencia como pecador? ¿Qué podría decir usted al respecto? Para responder a esta pregunta, en el tema de hoy, estudiaremos el capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Romanos. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Hasta este momento, en el estudio de la epístola a los Romanos que estamos realizando, el apóstol Pablo ha dejado en claro que las obras no nos pueden salvar. Entonces, en forma natural, surge un razonamiento bastante lógico. Si las obras no nos pueden salvar, ¿por qué preocuparse por ellas? En otras palabras, ¿por qué no seguir pecando? O como lo expresa en el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta a esta pregunta la da el propio apóstol en los siguientes versículos del capítulo 6. Y estos conceptos corresponden a lo que teológicamente hablando llamamos santificación. En los primeros 5 capítulos, Pablo ha presentado contundentemente la justificación. Declara que todos, tanto judíos como gentiles, han pecado y que por la gracia de Dios todos pueden ser justificados a través de la fe en Jesús. Demuestra de forma clara y fehaciente que la salvación es un don gratuito de Dios. Pero el asunto es que esta enseñanza originó dudas en la mente de algunos. Cuando Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, de alguna manera se está haciendo cargo del siguiente razonamiento. Si todo depende de Dios, si nuestras obras no nos llevan a la justificación ni hacen que Dios nos la conceda, ¿qué importancia tiene entonces cómo vivamos? Algunos preguntan con sinceridad, pues desean saber cómo conducir mejor su vida. Pero otros utilizan este argumento como excusa para vivir una vida pecaminosa. Frente a estos conceptos nos encontramos con dos tipos de personas. Número 1, los que estaban en contra de la enseñanza de Pablo sobre la gracia, y número 2, los que estaban confundidos sobre el tema. Pero ambos grupos seguían la siguiente lógica de razonamiento. Primero, Pablo afirmó en Romanos 5:20 que la ley identifica el pecado y por ende lo aumenta. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, nos dice el texto. Así que, en segundo término, más pecado significa más gracia. Por tanto, en la conclusión, sigamos pecando para que la gracia aumente y Dios sea glorificado aún más por su gracia cada vez más amplia. Ustedes pueden notar que tal razonamiento, por supuesto, invalidaría la teología de Pablo ante los pensadores serios y proporcionaría una excusa sólida para los que buscan vivir de forma irresponsable y poco sincera. Así es que tanto para eliminar las dudas de sus detractores como para instruir a los verdaderos creyentes, en Romanos 6:1, Pablo pregunta si una persona debe continuar en el pecado para que la gracia aumente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente?, dice en el versículo 1. Entonces, de manera clara, enfática y directa, dice en el versículo 2, de ninguna manera. La versión Dios habla hoy traduce esta expresión como claro que no. Otras versiones dicen por supuesto que no, o en ninguna manera. Ahora, amigos, independientemente de cómo haya sido traducido el texto griego, nos podemos dar cuenta de que todas las versiones indican que Pablo estaba totalmente horrorizado ante la idea de que un cristiano siguiera viviendo en el pecado. Y de hecho, utiliza el lenguaje más fuerte de repudio existente en el Nuevo Testamento. La frase expresa tanta indignación que da a entender que la idea es completamente absurda e impensable. El solo pensamiento de que el pecado pudiera de alguna manera ser agradable a Dios o darle honra horrorizó por completo al apóstol.
Esto es tan evidente que Pablo ni siquiera se detiene a razonar en semejante barbaridad, y en lugar de presentar un argumento en contra de ello, en el versículo 2 hace una pregunta retórica. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta es obvia. Es imposible que quien ha muerto al pecado continúe practicándolo como una forma de vida. Solo la lógica más tergiversada concluiría que una vida de pecado es el camino adecuado para un cristiano. Entonces Pablo, para ilustrar este punto, usa la experiencia del bautismo, el cual proporciona la imagen perfecta para lo que desea mostrar. Entre los versículos 2 al 6, Pablo plantea: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amigos, notemos que la palabra bautizar no es una palabra difusa en la historia. Significa sumergir en algo o bajo algo, zambullir, hundir, ahogarse. De hecho, los escritores del mundo antiguo utilizaban esta palabra para describir barcos hundidos o personas que se ahogaban. Jesús utilizó también el aspecto más violento de la palabra cuando se refirió a su propia muerte como a un bautismo. Pablo hace lo propio en Romanos 6, donde emplea el término para referirse a la muerte como a un estilo de vida. En cierto sentido, nos convertimos a través del bautismo en un símbolo de la muerte a las sendas antiguas. Ahora Pablo declara en Romanos 6, versículos 2 y 3, que si una persona ha muerto a sus antiguas sendas, no tiene sentido afirmar que seguirá queriendo vivir de la misma manera. Ningún cristiano auténtico desearía seguir viviendo una vida de pecado. Sin embargo, sabemos que la muerte no fue el final para Cristo, pues Él resucitó. Y continuando con la metáfora del bautismo, en el versículo 4, Pablo dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amigos, el bautismo es el símbolo perfecto de la muerte a la vieja manera de vivir y la resurrección a una nueva forma de vida. Después de todo, como dice el C.H. Dodd, el bautismo por inmersión es una especie de entierro y emerger del agua es una especie de resurrección. Pero, ¿qué significa andar en vida nueva? Aquí la palabra andar es clave, no solo porque expresa un proceso de comunión permanente con Dios, sino porque implica direccionalidad, ya que todo el que anda tiene un objetivo. Así describe Pablo el comienzo de la vida cristiana, como el inicio de un nuevo camino en el que es imposible no abandonar la senda del pecado como estilo de vida. Sin embargo, este punto es tan delicado que es posible que un lector descuidado o estudioso poco profundo pueda caer en el error y quedar confundido, pues los versículos 7 y 9 enseñan que los cristianos son liberados del pecado y muertos al pecado. Algunos han interpretado estos conceptos como que el verdadero cristiano debe ser totalmente inmune al pecado y sus atractivos. Lamentablemente debemos recordar que esto no es así, pues el único que vivió completamente alejado del mal y del pecado y que venció la tentación fue Jesús, aunque en su andar en la tierra fue genuinamente tentado y su mente y su cuerpo se resistieron al hecho de ir a la cruz.
Pero todos los seres humanos, sin excepción, incluyendo a los más consagrados, aun los que han nacido de nuevo, sienten todavía los deseos de la carne. Es importante señalar que si miramos el contexto de Romanos 6, versículos 7 y 10, nos damos cuenta de que el mensaje de Pablo no es que los cristianos son libres o que mueren a sus impulsos pecaminosos, sino que ya no andan en la senda del pecado. El apóstol destaca su punto principal en Romanos 6:12, donde señala que los cristianos no deben permitir que el pecado reine en sus vidas. Textualmente leemos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amigos, una cosa es ser tentados o incluso cometer pecado y arrepentirse de él. Y otra muy diferente es ser esclavos del pecado. Sin dudas que el cristiano no debe permitir que el pecado reine en su vida, aunque por ahora es imposible deshacerse de él. El conocido John Wesley reconoció que en el cristiano convertido el pecado permanece aunque no reina. Es interesante notar que en el versículo 13 Pablo pasa de lo que el cristiano no debe hacer a lo que sí debe hacer. El texto dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es su señor. Ahora están bajo el señorío de la gracia en lugar de la ley condenatoria. El versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante el uso que hace aquí Pablo de la palabra gracia. Por lo general definimos la palabra como el favor inmerecido de Dios hacia quienes no lo merecen. Pero Pablo la presenta en este contexto como un poder que les permite a los cristianos vencer. Amigos, en la cruz, la gracia obtuvo la victoria sobre el señorío del pecado, cuando Cristo triunfó sobre Satanás. Y gracias a esa victoria, el pecado ya no es nuestro Señor o gobernante. El texto dice que estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo. En otras palabras, hay un cambio de señorío en la vida del creyente. En la seguridad de la victoria obtenida, puede adquirir la confianza para luchar contra el pecado. Los cristianos no avanzan por sus propias fuerzas, sino por las de Jesucristo, su nuevo Señor. En el versículo 14, Pablo dice claramente que los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Significa esto, dice el versículo 15, que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta que da Pablo nuevamente es enfática. En ninguna manera. Jamás, traducen otras versiones. Esta es la clara respuesta de Pablo a la pretensión de que cualquiera podría usar la gracia como una excusa para pecar. Al igual que en el versículo 2, se horroriza ante semejante propuesta. Y a continuación, en el versículo 16, el apóstol amplía su astuta afirmación de que nadie es realmente libre. Dios nos hizo para obedecer. El asunto es si seremos obedientes al pecado o a la justicia, a los principios de Dios o a los de Satanás. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí en el versículo 16 se presentan solo dos posibilidades: someterse al pecado o a la obediencia, y cuyos resultados son o la muerte o la justicia. Sin embargo, la declaración de Pablo en este versículo es un tanto controversial, pues Pablo habla del resultado al que nos conducen los dos caminos posibles. El primero conduce a la muerte, así que por lógica, el segundo debería tener a la vida como objetivo. Pero no es así. Más bien dice que la obediencia a Dios conduce a la justicia.
¿Escucharon bien? ¿Se ha equivocado Pablo? ¿Está un tanto confundido? Después de todo su discurso acerca de la justificación por la fe sin las obras de la ley, ¿ahora dice que se puede alcanzar la justicia por la obediencia? De ninguna manera. Lo que está afirmando es que la obediencia es una parte importante de vivir bajo la gracia. La obediencia producto de la gracia en el creyente conduce a la justicia, en el sentido de que el creyente se siente motivado a agradar a Dios a través de una vida en armonía con los principios de su reino. Es por eso que al leer Romanos 6:17 podemos percibir a un Pablo emocionado y agradecido por lo que Dios ha hecho por los cristianos de Roma. Ellos ahora tienen un nuevo Señor. El texto dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Notemos que en este texto también nos habla un poco acerca de la fe de los cristianos romanos, una fe que ha respondido a la enseñanza apostólica y que los ha llevado a ser esclavos de un nuevo gobernante o Señor. Al igual que Jesús en el Sermón del Monte, Pablo estaba absolutamente convencido de que ninguno puede servir a dos señores. Los cristianos de Roma se habían dado cuenta de la infructuosidad de servir a su primer señor, el pecado, y se habían ofrecido voluntariamente, al igual que Pablo, a convertirse en esclavos de Dios. Recordemos que en Romanos 6:16, Pablo inició una discusión acerca de dos caminos completamente diferentes, la cual lo lleva a la conclusión de que hay dos destinos finales radicalmente opuestos, de acuerdo al versículo 23, cuando leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repasemos. Entre los versículos 16 al 19, Pablo habla de dos esclavitudes, la del pecado y la de la justicia, relacionadas con dos señores. Luego, en los versículos 20 y 22, continúa hablando de dos libertades. Pablo menciona estos términos refiriéndose a que los pecadores son libres del dominio de la justicia y que los cristianos han sido liberados del pecado. Todo esto tiene relación con lo que podríamos llamar la doctrina del libre albedrío. No somos peones en manos de una fuerza que lo controla todo, sino que tenemos la opción de elegir. Dios nos ha dado la libertad de pecar si así lo deseamos, o la libertad de recorrer el camino de la santidad. Apreciados amigos, Dios no obliga a nadie, pero tampoco nos protege de las consecuencias de nuestras acciones. Como cristianos, tenemos la libertad de acostarnos en medio de una autopista en la hora punta, si así lo deseamos, pero Dios no obrará un milagro para mantenernos a salvo. Vivimos en un universo moral donde cada quien cosecha lo que siembra. Finalmente, en los versículos 22 y 23, explica las ventajas que el cristiano recibe al servir a Dios. Veamos. El texto dice: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». Notemos las dos consecuencias. Número 1, la santificación. Y número 2, la vida eterna. La palabra santificación no solo significa haber sido apartados para un uso santo, sino caminar cada vez más cerca de Dios, mientras por su gracia avanzamos por el sendero de la santidad. Mientras éramos siervos del pecado, íbamos de mal en peor y nos volvíamos cada vez más viles. Pero ahora se ha revertido todo. Somos cada vez más limpios, cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez más conformes a la imagen del Hijo de Dios. Esto se llama santificación. La segunda ventaja de ser esclavos de Dios, nos dice el versículo 22,
es la vida eterna. Y es así como en el versículo 23, Pablo refuerza ambas ideas diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera parte de este versículo presenta una de las más crudas realidades, considerando que todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en forma paralela, Pablo presenta la esencia del Evangelio. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estimados amigos, como conclusión podemos decir que, número 1, Romanos 6 es un capítulo crucial en el discurso de Pablo, pues en él enseña que aunque la salvación es un don gratuito, los que la reciben aceptan el señorío de Cristo en su vida y viven una vida semejante a la de él. Número 2, Romanos 6 deja claro que en el reino de los cielos estarán aquellos que han asimilado de tal manera los grandes principios del carácter de Dios que se sentirán gozosos de estar con Él durante toda la eternidad. Número 3. El ser humano tiene delante de sí dos senderos de doble vía: el sendero de las dos esclavitudes y el sendero de las dos libertades, que conducen a dos destinos muy diferentes: la muerte o la vida eterna. Número 4. Dios no es arbitrario. Todas las personas, según el conocimiento que poseen, tienen la posibilidad de elegir la senda que desean recorrer en la vida. Pero cada camino tiene un destino definido. Cada elección y cada acción en la vida nos llevan a un lugar completamente diferente. Y Dios, número 5, en su sabiduría y grandeza, nos permite elegir individualmente. Esto es todo por ahora, amigos. Dios les bendiga y proteja y les guíe en la comprensión y enseñanza de su santa palabra.